Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Corría el año 1835, y España se encontraba en uno de los momentos más convulsos de su historia. La guerra carlista había estallado tras la muerte de Fernando VII, y el país se dividía entre los partidarios de su hija Isabel II y los defensores de Carlos María Isidro, su hermano, quien reclamaba el trono por derecho dinástico. En medio del caos político, el miedo, el hambre, la represión y la guerra civil, surgió una anécdota que, aunque poco conocida, revela el poder de la imaginación y el absurdo en tiempos de desesperación. Se trata del curioso caso del rey de los mendigos de Málaga, el loco de la Alameda. Durante los años más oscuros del conflicto, muchas ciudades españolas vivían sumidas en la miseria. Málaga, una ciudad con una gran actividad portuaria, era especialmente sensible a los vaivenes del comercio y la política. El puerto estaba militarizado, las tropas liberales iban y venían, y la ciudad estaba llena de refugiados, mendigos, desertores y gentes de todo tipo que huían del frente o del hambre. En este contexto apareció un personaje en apariencia inofensivo, vestido con harapos, pero que pronto atrajo la atención de toda la ciudad. Se trataba de un hombre que decía ser el auténtico rey de España, y que aseguraba que el trono le había sido usurpado por las intrigas palaciegas. A diferencia de los carlistas o isabelinos, no tenía ejército, ni apoyos aristocráticos, ni proclamaciones oficiales. Solo tenía su voz, su desparpajo y una muchedumbre de mendigos y marginados que empezaron a seguirlo como si realmente fuera su monarca. El hombre se hacía llamar Su Majestad Don Jacinto I, rey de los pobres, y estableció simbólicamente su corte real en la Alameda principal de Málaga, una amplia avenida arbolada que entonces era lugar de paso de soldados, comerciantes y transeúntes. Con absoluta solemnidad, Jacinto dictaba órdenes, improvisaba discursos reales, repartía cargos entre sus fieles seguidores: duque del pan duro, marquesa de la limosna, conde del vino agrio, y hasta recibía embajadas ficticias de otros reinos mendicantes que, según decía, existían en ciudades como Granada, Sevilla o Cádiz. Lo que comenzó como una extravagancia fue creciendo en popularidad. El pueblo malagueño, hastiado de los discursos oficiales y de la crueldad de los bandos en guerra, encontró en Jacinto un motivo para reír, un escape simbólico frente al absurdo de la política real. Las autoridades, al principio, no sabían cómo reaccionar. Algunos militares liberales querían arrestarlo por alterar el orden, pero los comerciantes de la zona lo defendieron. Sus actuaciones atraían a curiosos, y con ellos, posibles clientes. La situación se volvió aún más surrealista cuando algunos ciudadanos empezaron a presentarle peticiones formales, como si fuera un verdadero monarca. Un panadero le solicitó que decretara el fin del impuesto sobre la harina. Un grupo de prostitutas le pidió que legalizara su oficio en el reino de la Alameda. Un viejo militar retirado, ya medio ciego, le juró lealtad eterna a cambio de que lo nombrara generalísimo de los bancos del paseo. Pero lo más insólito ocurrió cuando Jacinto I anunció que había decidido declarar la guerra al gobierno de Madrid por no reconocer su reinado. En una improvisada ceremonia, proclamó su independencia simbólica y redactó un edicto en el que informaba a Isabel II de que ya no tenía jurisdicción sobre la Alameda. Algunos vecinos, tomándolo a broma, ayudaron a redactar la proclama, le imprimieron copias y hasta las repartieron por las tabernas de la ciudad. La Guardia Nacional no tardó en intervenir. Lo detuvieron una madrugada, sin hacer ruido, y lo encerraron en un calabozo del cuartel. Pero su arresto provocó una reacción inesperada. Una muchedumbre se congregó frente al edificio exigiendo la liberación de su rey. Gritaban consignas humorísticas como «Viva Jacinto I, rey de los hombres sin camisa», o «Abajo la tiranía del uniforme limpio». Finalmente, ante la presión popular y para evitar un motín, las autoridades accedieron a soltarlo, con la condición de que se comprometiera a no volver a jugar con la política. Jacinto I, sin embargo, respondió con ironía: «No es juego.
es reino, y mi reino está en el corazón de los que nada tienen. Y regresó a su trono, un banco de piedra bajo un laurel, desde donde siguió recibiendo súbditos y dictando decretos simbólicos. Poco tiempo después, el personaje desapareció. Algunos dicen que fue internado en un hospital psiquiátrico. Otros aseguran que fue asesinado por un soldado borracho tras una discusión sobre quién era el verdadero rey de España. Y hay quienes afirman que se fue caminando hacia el norte con la intención de llevar su reino a otras ciudades. Sea como fuere, su historia quedó grabada en la memoria popular de Málaga, y durante años, los vecinos contaban con cariño y melancolía la historia de aquel rey sin corona, sin palacio y sin ejército, que gobernó con humor en los días más tristes del siglo XIX. Lo fascinante de esta anécdota es que muestra el poder del simbolismo en tiempos de crisis. Mientras los verdaderos monarcas y gobernantes se desangraban en guerras civiles, un loco con imaginación y carisma fue capaz de crear un reino paralelo, absurdo, pero necesario, en el que el pueblo encontró consuelo, sátira y dignidad. En cierto modo, Jacinto I fue más legítimo que muchos reyes, porque su autoridad no venía de la sangre, ni de los cañones, ni de las intrigas palaciegas, sino del afecto y la complicidad de los más humildes. Hoy, cuando se repasan los grandes nombres de la historia de España, Carlos V, Felipe II, Isabel la Católica, Alfonso XIII, nadie recuerda a Jacinto I, el rey de los mendigos. Pero quizás, en el rincón más sincero de la memoria colectiva, su trono de piedra siga esperando a que alguien vuelva a coronarse no con oro, sino con dignidad, humor y humanidad. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.